He decidido comenzar una nueva vida sin ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire del elegante restaurante donde nos habíamos reunido para celebrar la graduación universitaria de mi hija. Gregory, mi esposo de 28 años, estaba con su copa de champán aún levantada, su anuncio desplazando el brindis que se suponía debía ser por los logros de Amelia. El tintineo de los cubiertos cesó. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. 50 pares de ojos se movieron entre Gregory y yo, esperando mi reacción, las lágrimas, los gritos, la salida dramática que todos esperaban. En cambio, sonreí. Felicitaciones por tu honestidad. Mi nombre es Bianca Calvel, tengo 54 años y hasta este momento había estado interpretando el papel de la esposa y madre devota a la perfección. Puse mis propias aspiraciones profesionales en espera para apoyar a Gregory a través de 3 emprendimientos comerciales, 2 cambios de carrera y numerosas fases de encontrarse a sí mismo. Crié a nuestra brillante hija, Amelia, quien ahora estaba sentada a mi lado, su birrete de graduación aún puesto en su cabeza, su expresión congelada en horror. Desde el rincón de mi ojo, podía ver a Cassandra Wells, la novia mucho más joven de Gregory, moviéndose incómodamente en la mesa de atrás donde estaba sentada con personas a quienes había considerado amigos durante décadas, los mismos amigos que aparentemente sabían sobre el asunto pero nunca pensaron en decírmelo. La misma Cassandra que había asistido a nuestras fiestas de Navidad, que una vez me llamó para pedirme consejos sobre su carrera. Con calma practicada, alcancé mi bolso y saqué un sobresellado de color crema. Lo coloqué suavemente al lado del plato de Gregory. ¿Qué es esto?, preguntó, su expresión triunfante vacilando. Algo para que leas más tarde, respondí, manteniendo mi voz firme. Me volví hacia Amelia, cuyo rostro había palidecido. La besé en la mejilla. Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Este día sigue siendo sobre tu logro. Luego me levanté, alicé mi vestido y me dirigí a nuestros atónitos invitados. Por favor, disfruten su comida. Les deseo a todos una linda tarde. Con eso, salí del restaurante, mi cabeza en alto, sintiendo 50 pares de ojos siguiéndome. La pesada puerta se cerró detrás de mí, cortando el comienzo de murmullos ansiosos. Afuera, el calor del verano de Augusta me golpeó como una pared, pero lo recibí con gusto. Por primera vez en años, podía respirar libremente. Detrás de mí, escuché cómo se abría y se cerraba la puerta del restaurante, seguida por la voz de Gregory, ya no segura, sino aguda y frenética. Bianca, ¿qué diablos es esto? ¿Qué has hecho? Seguí caminando, permitiéndome una pequeña sonrisa. El sobre que le había entregado contenía el comienzo de mi venganza, una que había estado planeando meticulosamente durante meses. Siempre había sido la práctica en nuestro matrimonio. Mientras Gregory soñaba en grande y tomaba riesgos, yo mantenía la estabilidad que nuestra familia necesitaba. Yo era la que ahorraba para la educación de Amelia cuando Gregory invertía imprudentemente en el negocio de un amigo. Yo era la que trabajaba horas extras como gerente financiera en Truvanta Corp cuando su crisis de mediana edad lo llevó a dejar su posición estable para seguir su pasión vendiendo muebles hechos a mano, una pasión que duró aproximadamente 6 meses antes de que se aburriera. Mis propios sueños de abrir una consultoría financiera para mujeres se pospusieron perpetuamente. Después de que Amelia se gradúe, me decía a mí misma. Después de que Gregory encuentre estabilidad. Hace 3 meses, noté discrepancias en nuestras cuentas conjuntas. Pequeñas transferencias a una cuenta que no reconocía. Habiendo pasado 20 años gestionando nuestras finanzas familiares, estas irregularidades destacaban como banderas rojas. Podría haber confrontado a Gregory inmediatamente, pero algo me detuvo. Quizás fue la intuición. O quizás fue la creciente distancia entre nosotros durante el último año. En cambio, comencé a investigar discretamente. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Gregory había estado moviendo fondos sistemáticamente a una cuenta separada durante más de un año. También había estado llevando a Cassandra a restaurantes caros, comprando joyas y mirando propiedades frente al mar, todo mientras me decía que necesitábamos ajustarnos el cinturón para la jubilación. Luego vinieron los mensajes de texto que descubrí cuando Gregory dejó su teléfono desbloqueado. Mensajes sobre su nueva vida juntos. Mensajes sobre cómo finalmente se estaba liberando. Mensajes sobre sus planes para el día después de la graduación de Amelia, el día que había elegido para hacer su gran salida de nuestro matrimonio. Lo que Gregory había olvidado, o quizás nunca comprendió completamente, era que yo había sido una profesional financiera durante 30 años. Entendía los rastros de dinero. Sabía cómo rastrear activos. Y lo más importante,
Recordaba el acuerdo prenupcial que habíamos firmado 28 años antes, cuando yo tenía más dinero familiar que él. El acuerdo en el que él había insistido, irónicamente, para proteger sus futuras ganancias, contenía una cláusula de fidelidad que resultaría ser su perdición. Mientras Gregory planeaba su escape con Cassandra, yo estaba construyendo mi caso. Consulté con abogados. Documenté cada transferencia oculta. Reuní pruebas de su aventura. Preparé los papeles de divorcio. Lo programé todo perfectamente, sabiendo que Gregory querría esperar hasta después de la graduación de Amelia para evitar arruinar su gran día. Lo que él no esperaba era que yo presentara los papeles de divorcio la mañana de la graduación antes de su anuncio planeado. Pero con los papeles aún seguros en los registros judiciales no accesibles para él, lo que Gregory no sabía era que yo siempre iba 3 pasos por delante. No regresé al restaurante. En cambio, conduje a nuestra casa, una espaciosa colonial en el distrito histórico de Augusta que habíamos comprado 15 años antes. La casa que Gregory ya había prometido a Cassandra, según mensajes de texto que él no se dio cuenta de que yo había visto. Estacioné en la entrada y entré calmadamente en lo que había sido nuestro espacio compartido durante más de una década. Todo se veía igual. Las fotos familiares en las paredes, el reloj de pie antiguo que había sido de mi padre, el sofá de cuero gastado donde Gregory y yo habíamos soñado una vez con nuestro futuro juntos. Sin embargo, todo había cambiado. Subí al dormitorio principal y abrí el armario. La ropa de Gregory ya estaba empacada en maletas, escondidas en la parte de atrás, listas para su partida planeada al día siguiente. Sonreía ante su previsibilidad. Siempre había sido meticuloso con la ropa, pero descuidado con las cosas importantes. Mi teléfono zumbó incansablemente con mensajes de amigos en el restaurante, de Amelia, incluso de la hermana de Gregory, Diana, quien había volado para la graduación. Respondí solo a mi hija. Estoy bien. Esto no es tu carga para llevar. Disfruta tu día de graduación. Hablaremos esta noche. Te amo. Había protegido a Amelia de la verdad durante meses, no queriendo ensombrecer su último semestre con el drama familiar. Ella estaría enojada porque no se lo había dicho. Pero sabía que eventualmente lo entendería. Amelia había heredado mi practicidad junto con el carisma de su padre, una combinación poderosa que la había ayudado a graduarse con honores. 3 horas después, escuché el auto de Gregory en la entrada. La puerta principal se cerró de golpe. «Bianca», gritó, su voz resonando por la casa. «¿Dónde estás?» Estaba sentada en la sala de estar, revisando documentos en mi computadora portátil con calma. La cerré mientras él entraba furioso, su rostro enrojecido de ira, el sobre apretado en su mano. «¿Qué es esto?», exigió, agitando los papeles. «Pensé que se alineaba bien con tus planes», respondí con calma. «Querías empezar tu nueva vida. Solo estoy ayudando a facilitar la transición. No tenías derecho a hacerlo». «Tenía todo el derecho», interrumpí, mi voz firme. «Así como tú tenías todo el derecho de elegir a Cassandra. Nunca realmente me conociste», respondí. «Así como aparentemente yo nunca realmente te conocí a ti». Amelia se volvió hacia Cassandra. «¿Sabías que él iba a anunciarlo así en mi celebración de graduación?» Cassandra tuvo la decencia de parecer avergonzada. Pensé que él iba a hablar con tu madre en privado. El anuncio de hoy fue inesperado». Gregory le lanzó una mirada traicionada. Aparecen grietas en su frente unida. «Creo que ambos deberían irse», dijo Diana con firmeza. «Ya han molestado a Amelia lo suficiente por un día». «Amelia», Gregory suplicó. «Entiendes que las relaciones cambian, ¿verdad? A veces las personas se distancian». La cara de mi hija se endureció de una manera que nunca había visto antes. «Lo que entiendo es que eres un cobarde que ni siquiera le dio a mamá la dignidad de una conversación privada. Lo que entiendo es que estabas robando nuestra familia mientras yo trabajaba 2 trabajos para ayudar a pagar mis libros de texto porque dijiste que el dinero estaba ajustado». Gregory palideció. «No fue así como fue. Fue exactamente así como fue». Amelia lo cortó. «Por favor vete, papá. No puedo mirarte ahora mismo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Gregory se dio la vuelta para irse, Cassandra siguiéndolo. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. «Esto no ha terminado, Bianca. Te pelearé en esto». Le sostuve la mirada firmemente. «Eres bienvenido a intentarlo». Después de que se fueron, Amelia se derrumbó a mi lado en el sofá, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nunca le he hablado a papá así». Envolví mi brazo alrededor de sus hombros.
A veces defender lo que es correcto duele. Diana nos trajo copas frescas de vino. A nuevos comienzos, dijo, levantando su copa. En efecto, pensé. Este final era solo el comienzo de algo nuevo. La audiencia preliminar tuvo lugar en una pequeña sala de tribunal un martes por la mañana lluvioso. Llegué con mi abogado, Philip, mientras que Gregory llegó con un abogado que había contratado apresuradamente, un joven asociado de un bufete que se especializaba en derecho corporativo, no en asuntos familiares. La pobre elección de representación de Gregory fue otra consecuencia de su planificación apresurada. La jueza, una mujer mayor con ojos agudos y sin paciencia para los dramáticos, revisó el acuerdo prenupcial cuidadosamente. Este documento parece estar en orden, dijo, mirando por encima de sus gafas de lectura al abogado de Gregory. ¿Contesta su validez? El joven abogado se aclaró la garganta. Su señoría, creemos que el acuerdo ha expirado debido al tiempo que ha pasado. La sección 18 establece claramente que la duración es por el término del matrimonio más cualquier procedimiento legal resultante de su disolución. La jueza leyó en voz alta. No se indica una fecha de expiración. Gregory se inclinó hacia adelante para susurrarle urgentemente a su abogado, quien parecía cada vez más incómodo. Además, continuó la jueza, la evidencia de transferencias sistemáticas de fondos parece violar los requisitos de divulgación financiera en la sección 23. Hojeó los papeles, luego miró hacia arriba. Estoy dictaminando mantener la congelación de las cuentas conjuntas pendientes de la divulgación financiera completa. La cuenta personal del señor Caldwell permanecerá accesible para él. El hogar familiar permanecerá en posesión de la señora Caldwell durante los procedimientos, como se estipula en la cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial. El rostro de Gregory se sonrojó de un rojo oscuro. Esto es una indignación, murmuró lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara. La jueza lo miró con una mirada severa. Señor Caldwell, le sugiero que revise el acuerdo que firmó más cuidadosamente. Esta corte se volverá a reunir en 30 días para la audiencia completa después de que la divulgación esté completa. Mientras salíamos de la sala del tribunal, Gregory me alcanzó en el pasillo. Bianca, por favor. Necesitamos hablar de esto racionalmente. 28 años juntos tienen que contar para algo. Contaron para todo, respondí. Hasta que decidiste que no. Me alejé, dejándolo parado solo en el corredor del tribunal, el peso de sus decisiones finalmente comenzando a hundirse. La noticia se propagó rápidamente a través de nuestro círculo social. Amigos llamaban a diario, algunos ofreciendo apoyo, otros buscando chismes. Mantuve un silencio digno sobre los detalles, simplemente diciendo, Gregory y yo nos estamos separando. Estas cosas pasan. Mientras tanto, la fachada cuidadosamente construida de Gregory se estaba desmoronando. La imagen que había cultivado, hombre de negocios exitoso, hombre de familia devoto, estaba empañada más allá de cualquier reparación. La congelación financiera significaba que no podía cumplir con las promesas hechas a Cassandra. La propiedad frente al mar que habían planeado comprar se les escapó de las manos. El auto de lujo por el que había hecho un depósito tuvo que ser cancelado. 2 semanas después de la audiencia, Diana me llamó, su voz teñida de diversión. ¿Has escuchado lo último? Cassandra se mudó. Ya. No estaba del todo sorprendida, pero la velocidad era impresionante. Aparentemente, descubrió que el negocio de Gregory no está yendo tan bien como él afirmaba. Los sustanciales ahorros de los que hablaban no existen. Le dijo a su amiga Jennifer que ella no se inscribió para salir con un hombre con problemas financieros. No pude evitar reírme. Siempre fue bueno creando ilusiones. Mientras tanto, yo estaba reconstruyendo. La seguridad financiera que siempre había mantenido, separada de nuestras cuentas conjuntas, me daba una libertad que Gregory no había anticipado. Alquilé un pequeño espacio de oficina en el centro y comencé a establecer la consultoría de la que había soñado durante años. Mis primeras clientas fueron 2 mujeres que estaban pasando por sus propios divorcios. El boca a boca trajo más. Me especialicé en ayudar a mujeres a entender sus finanzas durante grandes transiciones de vida, divorcios, viudez, cambios de carrera. El trabajo fue inmediatamente gratificante de una manera que mi trabajo corporativo nunca lo había sido. Amelia, quien había aceptado un trabajo en una firma de marketing en Charleston, me llamaba regularmente. Estoy tan orgullosa de ti, mamá, me dijo después de que le describí mi creciente lista de clientes. Estás ayudando a las personas en sus peores momentos. Solo estoy haciendo lo que deseaba que alguien hubiera hecho por mí antes, respondí, preparando a las mujeres para lo que pueda venir.
Ser necesaria por mi experiencia en lugar de por mi cuidado fue una experiencia novedosa y empoderadora. La audiencia final de divorcio cayó en lo que habría sido nuestro 29 aniversario. Un final apropiado para un capítulo de mi vida que había durado casi 3 décadas. Gregory llegó luciendo demacrado. Más tarde supe que su negocio estaba luchando sin mi apoyo y orientación financiera. Cassandra se había ido hace mucho tiempo, ya saliendo con un desarrollador inmobiliario de Savannah. La mayoría de nuestros amigos mutuos se habían distanciado de él después de conocer la historia completa de su decepción. La jueza mantuvo el acuerdo prenupcial en su totalidad. Gregory se fue con sus posesiones personales, su negocio en lucha y el dinero en su cuenta personal, que después de pagar a su abogado, apenas era suficiente para asegurar un pequeño apartamento. Retuve nuestra casa, mis cuentas de jubilación y el 70% de nuestras inversiones conjuntas, exactamente como lo estipulaba el acuerdo prenupcial en casos de infidelidad. La justicia fue poética. El mismo documento en el que Gregory había insistido para protegerse se había convertido en su perdición. Mientras salíamos de la sala del tribunal, Gregory se acercó a mí una última vez. Cometí un terrible error, dijo en voz baja. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos? No, interrumpí. Suave pero firme. Esa puerta está cerrada. Lo entiendo, respondió. Y por una vez, creí que realmente lo hacía. Espero que encuentres felicidad, Bianca. Te la mereces. Fue quizás lo primero honesto que me había dicho en años. 6 meses después, mi consultoría, Transiciones Financieras Calvel, estaba prosperando. Me había mudado del pequeño espacio de oficina a uno más grande y había contratado a 2 asociadas. Me especialicé en ayudar a mujeres a asegurar sus futuros financieros, particularmente a través de grandes cambios en la vida. Amelia, quien había aceptado un trabajo en una firma de marketing en Charleston, me visitaba a menudo, orgullosa de lo que había construido. ¿Sabes qué es irónico? Dijo durante una visita. Si papá hubiera sido honesto desde el principio, podría haber conservado la mitad de todo. A veces las personas no pueden ver más allá de lo que quieren en el momento, respondí. La mujer que una vez se había definido a sí misma como la esposa de Gregory y la madre de Amelia había descubierto una nueva identidad. Mentora, dueña de negocios y defensora. El sobre que le había entregado a Gregory en el restaurante no había sido solo mi plan de escape. Había sido la clave de una puerta que nunca supe que existía. Detrás de ella, no solo encontré venganza, sino reinvención. Al asegurar mi futuro financiero, también había reclamado algo mucho más valioso, a mí misma.